Hola filósofos y pensadores modernos. Hoy en ¿Qué pasa en el mundo? Veremos qué pasa en el mundo con la racionalidad. ¿Será que ya nadie piensa? ¿Será que perdimos el juicio? ¿O solo actuamos por instinto? Veamos. Vamos como siempre a empezar por el principio y es por la definición. La racionalidad se define como la actitud de quien hace las cosas guiado por la razón. No se deja llevar por sus impulsos. La misma Real Academia de la Lengua Española define a la razón como el acto o como la actitud de discernir el conocimiento. Otra definición que me gusta mucho es la siguiente. La racionalidad es aquella actitud o aquella habilidad que nos permite pensar, evaluar, entender y actuar de acuerdo a ciertos preceptos, a ciertos conocimientos o técnicas de mejora continua a través de las cuales podemos conseguir un objetivo. Traducido al español, es la capacidad que tiene el ser humano para poder pensar y reflexionar antes de tomar una decisión. La misma palabra razonamiento o razón viene del latín ratio o ratios, que significa calcular, pensar, reflexionar. Por ejemplo, para tomar una decisión, el ser humano utiliza su razón para poder llegar a una conclusión y tomar una decisión importante. Hace cálculos, evalúa posibilidades positivas o negativas. Se apoya de muchos datos como la estadística, datos como estudios avalados. Por ejemplo, algo no tan complejo como cambiar el dispositivo móvil con el que estás viendo probablemente este video. Es un acto importante, pero que no es de vida o muerte. Y sí requiere ciertos datos para poder tomar una decisión si es el mejor momento de cambiarlo o no. Evaluarás si tu dispositivo móvil es obsoleto ya, si puede servir para un cierto periodo de tiempo, cuándo sería el mejor momento de cambiarlo, si tienes los ingresos necesarios para poder hacer la nueva compra, cuánto tiempo te tomaría ahorrar si quieres programar tu compra, adquirir el nuevo dispositivo móvil. O si te vas por la vía del crédito, cuánto es el valor final que terminarás pagando por un dispositivo móvil si lo compras en estos momentos porque tienes la necesidad o el impulso urgente de tenerlo ya, o si te esperas un periodo, por ejemplo, de 6 meses. Es con los datos que el ser humano puede tomar una decisión mucho más acertada. Y la decisión que finalmente tome este individuo dice mucho de él. La racionalidad es esa virtud que los entendidos en la materia indican que se encuentra en todos los seres vivos. A mí me choca un poco también esta definición porque involucra a todos los seres vivientes, animales, etc. Pero creo entender un poco por qué lo hacen. Ellos lo definen como la virtud o la actitud mediante la cual el ser toma una decisión basada en su razonamiento o en sus instintos. Y creo que es en los instintos donde está la clave. Los animales utilizan mucho su instinto para poder sobrevivir. Los animales racionales que estamos a la punta de la pirámide, como somos los seres humanos, también lo hacemos, pero basamos nuestras decisiones mucho más en la razón. Con los datos podemos tomar una mejor decisión, pero muchas veces lo hacemos en base a nuestros instintos. Y es por eso que tenemos una gran responsabilidad, ya que logramos, gracias a nuestro instinto darwiniano de evolución, pasar de las cavernas a las grandes metrópolis que tenemos actualmente. Por eso que tenemos una gran responsabilidad. ¿Qué nos dicen los conocedores y los expertos en este tema? Esas personitas que estudian el comportamiento humano, antropólogos se los llama. El psicólogo César Tomé nos lo explica a través de un artículo que se publicó en el periódico español El Diario. Se hizo un experimento en el cual se le dio a un grupo de personas un par de medias de mujer. Al grupo masculino se le motivó con elegir aquella que podían regalar a sus parejas femeninas y a las mujeres se les dio con el objetivo de que eligieran una que fuera para su uso personal. La clave del estudio estuvo en que el par de medias que le mostraban a cada uno de los participantes eran exactamente las mismas. Sin embargo, al final del experimento, un grupo se decantó por un par de medias y otro grupo por otra.
Lo que determinó la elección de un par de medias sobre otras fue algo que todos llevamos en la cabeza, y son los prejuicios cognitivos. Los prejuicios cognitivos fueron descubiertos y descritos por primera vez en 1972 y desde la fecha se han descrito decenas de ellos. Lo que más le llama la atención a César Tomé es que los seres humanos nos creemos seres racionales y lo hemos repetido tantas veces que ya se conoce como una verdad absoluta. Lo que este científico propone es que los seres humanos somos seres racionalizadores de nuestras decisiones, es decir, las elegimos sin mucho análisis y nos las pasamos justificando el por qué tomamos esa decisión. La razón por la que hacemos o elegimos ciertas cosas está determinada por nuestros prejuicios principalmente, pero también está determinada por nuestra ideología y por nuestra formación. Por ejemplo, elegimos una camisa negra para vestir y luego lo justificamos con argumentos como me hace más delgado, la gente elegante viste de negro o argumentos por el estilo. Por eso es tan importante la metodología en el trabajo del científico y de cualquier trabajo en realidad. Es muy importante la estadística y los estudios repetidos y vueltos a comprobar, porque en muchas ocasiones son los prejuicios los que intervienen en lo que se quiere hacer. Y como se sabe de esta característica, es por eso que en ciertos estudios médicos y en muchos otros se aplica la técnica de doble ciego, en donde no solo el paciente o el objeto de estudio, en este caso un paciente, desconoce cuál es el componente de la droga o del medicamento que está utilizando, sino que también desconoce el sujeto que le va a aplicar, llámese enfermera o llámese el médico, de si la píldora que le está dando al paciente en estudio contiene realmente algún tipo de medicamento o simplemente es un placebo. ¿Y por qué hacen esto? Porque si la persona que está aplicando el medicamento dentro del estudio conoce si tiene o no tiene algún componente, le va a dar ciertas señales al paciente en estudio, como por ejemplo el lenguaje no verbal, y va a influir directa o indirectamente sobre el resultado del estudio. Las épocas de elecciones son otro momento clave en donde podemos ver cómo funciona la racionalidad e incluso la indecisión en las personas. Por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales de España, muchos de los periódicos reportaban que entre un 35 a 38% de los votantes no sabía todavía por quién iba a votar, y estamos hablando de 48 horas antes de la elección. Seguramente muchas personas se decantaron por un candidato basado en sus instintos y no tuvieron el tiempo para poder hacer un análisis muy racional de por quién iban a votar. Pero no desesperemos que no son 100% malos los instintos y la toma de decisiones basados en ellos. De hecho, nos ahorra muchísimo tiempo. Por ejemplo, en la toma de decisiones que no son complejas, como saber si vamos a tomar junto con el almuerzo un vaso con agua o un jugo de naranja. Esa decisión no es de vida o muerte. Los prejuicios nos han protegido desde la prehistoria y aplica a varios seres, incluidos los animales. Por ejemplo, si en la sabana africana un ciervo observa que los otros 50 ciervos que están tomando agua de un río alzan la cabeza y comienzan a correr, él no va a racionalizarlo mucho y simplemente se guía por su instinto y sale corriendo. Esto marca la diferencia entre terminar con vida o ser el alimento de un depredador. Los seres humanos hacemos exactamente lo mismo. Cuando alguien corre o todo el grupo corre saliendo de un edificio, hacemos lo mismo. Pensamos es un instinto protector, no lo racionalizamos tanto. O cuando elegimos ir a un restaurante en donde vemos que está lleno, hay muchos carros en el parqueo, nos da la seguridad de que la comida ahí es mucho mejor. El problema está en cuando decisiones mucho más importantes, ascendiendo como el ejemplo que puse anteriormente, la compra de un teléfono celular que puede afectar nuestra economía, no la racionalizamos mucho y nos dejamos llevar por el instinto, o elegimos un candidato presidencial basado simplemente en el instinto de último momento o la toma de decisiones mucho más importantes. ¿Qué dicen los expertos? Usa el diccionario, por amor a Dios.
Me parece increíble e irracional, ya que estamos hablando del tema, que todavía existan personas que cuando están leyendo un texto, llámese una noticia, llámese un artículo, hasta un fake news, y vean una palabra que no conocen y no vayan al diccionario a buscar el significado. El asunto es claro, no pueden tener una lectura comprensiva si no conocen el significado completo del texto o de una palabra que le vaya a dar sentido a todo eso. Tal como lo mencionaba en un video anterior sobre la lectura, el 30% de los latinoamericanos no tiene una lectura comprensiva. Si no hay una lectura comprensiva de los datos, no se va a poder tomar una mejor decisión. El mataburros, como le decimos muchos hispanos parlantes, ayuda muchísimo a entender un texto y una toma correcta de decisión. ¿Cómo podemos hacer un juicio de valor si no conocemos el significado completo de lo que leemos? No se puede ser racional si no se conoce el significado de lo que estamos estudiando y no nos va a permitir tener una mejor reflexión. Por ejemplo, leer por completo la propuesta presidencial de un candidato, ver una entrevista en vivo de él para saber cómo va a reaccionar ante ciertos temas o ante ciertas situaciones como la pandemia por el COVID que estamos viviendo actualmente, nos ayuda mucho a tener una idea de cuál candidato va a ser el mejor. Las personas racionales tienen un comportamiento basado en objetivos a largo plazo. En base a eso toman sus decisiones. Pero no te confundas que tampoco son robots. También pueden ser muy empáticos y emocionales. Veamos algunas características de ellos. Primero, esperan el mejor momento para tomar decisiones. Saben que cuando reciben una noticia o cuando tienen que tomar una decisión muy importante, puede ser el peor momento para decir un sí o un no, porque las emociones van a estar a flor de piel. Por ejemplo, si a una persona le ofrecen un nuevo cargo dentro de su empresa, la cual implica que tienen que trasladarse a otra ciudad, con un 40% de aumento en su salario, en ese momento la decisión que tome va a estar basada en las emociones. Podrían decir un sí, esperanzados en el ascenso, en el crecimiento y en el salario, o podrían decir un no por el miedo a mudarse a otra ciudad o por el desconocimiento. Y en ese primer momento la decisión que tomen va a pasar solamente por el filtro de la emoción y no por la razón. Segundo, saben muy bien que la racionalidad no se puede desapegar de las emociones. Saben que pueden retroceder en algún momento, analizar cómo tomaron las decisiones anteriormente, ver diferentes puntos de vista o la misma decisión que están a punto de tomar, mirarla desde el lado emocional y desde el lado racional. Porque saben que no se pueden separar, no son robots. Saben que la toma de decisiones en esos momentos podría verse afectado por la emoción y no ser tan racional como quisieran. Sin embargo, tienen una cuota o una pequeña dosis de emoción que incluso les sirve como motivador. Tercero, creen en el poder del consenso. Las personas que son muy racionales y que tienen toda esta información o que la buscan, saben que no son dueños de la verdad absoluta, tienen una alta cuota de humildad y eligen poder conversar con otras personas, ver diferentes puntos de vista, siempre enfocados en el bien común o, si es un bien personal, cuál será la decisión más acertada. Cuarto, viven sus relaciones sociales basados en una experiencia social colectiva y no basados en el rencor o en ganar o en luchar por tener la última palabra, porque saben que no son los dueños de la verdad. Quinto, intentan prever riesgos. Antes de tomar una decisión, ven las diferentes posibilidades que puede tener esto de un fracaso o de un éxito. Las analizan, llegan a un consenso y toman la decisión que sea más adecuada. Hay una frase que me encanta y que la escuché por primera vez en un seminario de administración por indicadores de resultados, la cual dice que la razón no necesita fuerza. No podemos forzar a lo que es evidente, a lo que está probado y comprobado. Y esto es muy importante utilizarlo en esta época, sobre todo cuando tenemos tanta información y donde nos hemos vuelto hasta un poco perezosos. Solo leemos el titular de una noticia o solo vemos la reacción de una persona. Es importantísimo que podamos tomar nuestras decisiones siempre basadas en la razón. Sabemos que no somos robots, no nos podemos maquinizar solamente para tomar decisiones, pero sí necesitamos que esas emociones no influyan negativamente y que nos permitan que nuestras acciones al final digan mucho más que nuestras palabras. Esto puede aplicar a muchísimas otras circunstancias, como por ejemplo personas que tienen el criterio de que las vacunas son dañinas, de que no hay que vacunar a los chicos, que causa cáncer, o que la tierra es plana, y simplemente van repitiendo un montón de información sin poderla sostener, sin poderla verificar, y no tienen un argumento sostenido. Entonces la invitación que hago con este video es que puedas formarte un criterio basado
en el conocimiento que como seres humanos hemos podido adquirir hasta la fecha. Y de esa forma tomar mejores decisiones, sea en lo político, sea en lo personal, sea en lo económico, sea ante situaciones como una pandemia, para pues hacer de esto un mundo mejor. Nos vemos.